Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Data Wizard, perdiéndole el miedo a la inteligencia artificial. Ya mágicamente hemos logrado el octavo capítulo y en este estamos muy contentos porque tenemos a Víctor Cantizani, pero en esta ocasión no lo voy a presentar yo, lo va a presentar Sebas porque además tiene una anécdota muy interesante de cómo se conocieron. Entonces con ustedes esto es Data Wizard, perdiéndole el miedo a la inteligencia artificial. Bueno, mucho gusto a todos. Mil gracias acá por la audiencia, la compañía y bueno, no, pues Víctor, yo creo que lo conozco hace un par de años en algunas anécdotas diferentes a tecnología, sobre todo en básquet. Son esas anécdotas que deja el deporte y que digamos cruza mundos donde terminamos ya hablando de diferentes temas y oportunidades en lo que estamos hoy por hoy, en todo este journey de tecnología. Pero sin más preámbulo, sobre todo antes, Víctor, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, por estar hoy en este tiempo en Data Wizard. Y pues es increíble todo el journey que tiene Víctor. Víctor viene de compañías de consumo masivo, viene desde liderar a nivel de Latinoamérica muchísimas marcas con hitos increíbles a nivel corporativos. Y hoy por hoy, más allá de eso, es una persona que además se ha querido capacitar y además ha estudiado en una de las universidades más prestigiosas en este tema de tecnología. Entonces, sin más preámbulo, Vic, prefiero que te presentes tú. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias, Sebas. Más que un par, como 10 años, Sebas. Dilo sin miedo. 10 años más o menos. Bueno, mi nombre es Víctor Cantizani, soy mexicano. Actualmente radico en Panamá. Estuve durante casi 30 años en el mundo corporativo, pasando por compañías como Coca-Cola, General Electric y Diageo los últimos 18 años de mi vida. Mi carrera empezó hace 30 años, prácticamente en el 95 en Coca-Cola. Y una de las primeras experiencias que yo recuerdo que tienen que ver con la tecnología es que en aquel entonces el embotellador de Coca-Cola para el que yo trabajaba, que hoy es Arca, tenía un mega data warehouse porque almacenaba información de 50,000 puntos de venta que visitábamos todos los días, a los cuales le vendíamos más de 100 SKUs. Entonces imagínate la data que generabas todos los días. Pero además de eso, ese embotellador no trabajaba con Nielsen, curiosamente. Teníamos in-house un sistema de censo masivo con alrededor de 40 encuestadores que estaban en la calle midiendo temas como disponibilidad, como agotamientos, y luego una estructura de capturistas que recibían las encuestas en papel que esta gente llenaba y lo montaba todo en este data warehouse que me hacía que yo pudiera explotar la información. Era muy moderno para esa época, honestamente, pero aún así implicaba un esfuerzo gigantesco. Tener ese poder en mis manos de la información pasaba por sistemas, miles de millones de pesos mexicanos en tecnología, más de 50 personas en esta estructura de censo masivo. Entonces, imagínate el costo que tenía la data, eh, debido a la carencia de tecnología, básicamente, ¿no? Eh, eh, Cuando salí del mundo corporativo, yo tenía que básicamente ha sido un consumo masivo, yo tenía este sentimiento, Sebas, de que las empresas de consumo masivo cada vez estamos más lejos de las nativas digitales en temas de adopción de nuevas tecnologías. Cuando tú piensas que Amazon entiende tus patrones de consumo, entiende qué es lo que buscas, qué marcas te gustan, cuáles no, porque además tú subes tus reviews de los productos. Cuando tú entiendes que Google escucha tus conversaciones por medio de tu teléfono y entiende que si tú estás hablando de un tema en particular, el día de mañana te van a empezar a llegar ofertas relativas a ese tema. Y por otro lado, en el mundo de consumo masivo, tú dependes de un proveedor externo que te vende información, que te la entregue un mes después de que el mes cerró, que luego además tienes que procesar con tu equipo interno, construir dashboards, analizar la data y estar tomando decisiones quizá un mes y medio después de que cerró el periodo. Entonces, hay dos mundos completamente diferentes allá afuera. Cuando yo entendí esta dinámica, sentí una necesidad enorme de ponerme al día, de entender qué hay allá afuera
Y ya sea desde mi práctica de consultoría o en el mundo corporativo el día de mañana, no lo sé, liderar con una perspectiva digital, con una perspectiva de que la transformación digital no es parte de mi estrategia, es la estrategia. ¿Sí? Porque ya no es el futuro, es el presente. Entonces, entre un programa de MIT que se llama Chief Digital Officer, donde me expuse a lo último de lo último, blockchain, inteligencia artificial, Internet of Things, la nube y todos sus beneficios, y realmente me cambió la perspectiva completamente. Me di cuenta de una verdad muy, muy dura para el mundo corporativo. Me di cuenta que la gente que conoce tecnología son nuestros departamentos, nuestras áreas de tecnología, pero ellos no tienen la responsabilidad tampoco de conectar la disponibilidad de herramientas digitales con la oportunidad comercial. No es su trabajo hacer esa conexión, y las personas que estamos destinados a hacer esa conexión, que somos quizá el top management de las organizaciones, no tenemos este entendimiento tecnológico. Entonces estamos en un vacío. De hecho, este programa que yo estudié está diseñado no solo para los que ya son Chief Digital Officers, sino para los gerentes generales, para los dueños de las organizaciones, que entonces puedan hacer las provocaciones correctas, puedan hacer las preguntas correctas y puedan conectar esos puntos entre la oportunidad y la disponibilidad de herramientas tecnológicas hoy día. Bueno, no, Entonces, ha sido todo un proceso, y salí con la firme convicción de que yo quería dedicarme a hacerle disponible estas nuevas herramientas tecnológicas al mundo del consumo masivo, que es en el que me he desarrollado por los últimos 30 años. Principalmente creo que se me ocurren, tengo 30.000 preguntas de todo este tema, porque lo más interesante ahorita es principalmente todas las personas que nos están escuchando. Normalmente son personas corporativas o personas que de una u otra manera quieren perder el miedo a la inteligencia artificial, que es un tema, digamos, o el principal contexto de este espacio que generamos. Pero yo quisiera preguntarte, después de 30 años, ¿no? O sea, todo el mundo corporativo, todo lo que puede traer encima, liderar compañías como Diageo, no solo en pues, Colombia, que acá fue donde te conocí, sino desde México y prácticamente todo el cono latinoamericano. Para ti, ¿qué es lo más importante que viste en este programa con respecto a la inteligencia artificial? O sea, ¿qué es lo que dijiste? Wow, esto me cambió el momento de pensar, o me cambió el chip dentro de lo que MIT radica en su parte de transmitir conocimiento. Ok. Y me voy a ir un poco atrás antes de contestar tu pregunta, y voy a tratar de describir cuál es la situación actual en una compañía grande, en una compañía mundial, en una compañía que tiene información, y quizá algunas de las personas que nos escuchen se van a identificar con esta situación, porque a partir de ahí te voy a platicar cómo yo creo que la inteligencia artificial puede cambiar la situación, puede resolver la vida, puede habilitar discusiones y decisiones, ¿sí? Entonces, cuando tú trabajas en una compañía muy grande, con una compañía transnacional, que ya tienes un montón de información, que tus mismos sistemas generan data de tu venta, pero que además tienes múltiples proveedores externos a los cuales les compras información de consumidor, de punto de venta, etcétera. Primero que nada, llega a ser abrumador la cantidad de información que tienes disponible, pero a la vez frustrante por el momento en el tiempo en que tienes disponible esta información. Entonces, y ahora, si quieres utilizar la información, necesitas toda una infraestructura interna para poder utilizarla. Yo me acuerdo que en México, cuando trabajé en Diageo, montamos un área de Business Intelligence súper robusta, ¿sí? Donde empezábamos a cruzar por primera vez las variables de todas estas múltiples fuentes de información. Pero para que te des una idea, para yo poder aprovechar esa información, tuve que montar una infraestructura de 10 personas. 10 personas en una estructura de Business Intelligence para poder empezar a usar esa data que ya teníamos. Entonces, cuando tú eres una compañía comercial, donde tu esfuerzo está enfocado en el consumidor y en el cliente, es muy doloroso, Sebas, tener que crecer tu área de back office, tu área de Business Intelligence para poder utilizar la data, porque no es tu core business, ¿sí?
Ese es el gran problema, no es tu core business. Por otro lado, la integración de estas múltiples fuentes de información es muy difícil. Cuando tienes data de tu propio RP, de SAP, de Nielsen, de otras múltiples fuentes, y necesitas poner todo en un dashboard, si no tienes el software adecuado, esto puede implicar días y días. En un caso más reciente, en mi labor aquí en Centroamérica y Caribe, no teníamos más que Excel para integrar la información y tenía solo una persona en Business Intelligence. Y esta persona se podía tardar 15 días del mes procesando las múltiples fuentes de información para poder construir el dashboard comercial, con el cual ahora sí analizábamos y tomábamos decisiones. Entonces, sí tienes mucha información y el tiempo en que vas a poner disponible la información al usuario va a ser directamente proporcional al tamaño de tu estructura de procesamiento y análisis de la data, ¿sí? Entonces, si la quieres aprovechar, necesitas mucha gente. Otro de los grandes problemas que estas grandes corporaciones tienen es que cuando tú sumas la cantidad de dinero que están pagando en licencias, en gente, en proveedores externos de información, te das cuenta de que se gasta una cantidad importante. Si tú sacas una proporción del presupuesto total de promoción y la comparas contra este presupuesto de datos, es una cantidad muy importante. Y otra vez, tú quieres que tus dólares trabajen, tú quieres que tus dólares vendan, te ayuden a vender más, te traigan más consumidores. Todo lo que no sea traer más ventas y traer más consumidores es una carga muy pesada para las organizaciones. Y aún las compañías grandes siempre están buscando el cómo hacer eficiencias, ¿sí? En todas las líneas de costo, y la información y la data no es una excepción. Entonces, sí, eres una compañía grande, sí tienes mucha información, pero aún tienes algunas circunstancias. Y por si fuera poco, Sebas, las compañías grandes siguen teniendo blind spots. Porque hay algunos canales, hay alguna parte del negocio que por algún motivo no se mide. Entonces, el retail organizado, todo el mundo lo mide. Hay 20 proveedores que te ayudan a medir a las grandes superficies, a los Éxitos, a los Walmarts. Ahí no tiene ningún problema, pero cuando vas más abajo en la cadena de valor, en canales, por ejemplo, el canal tradicional está tan pulverizado que es difícil medirlo. Incluso las grandes compañías hacen una muestra muy pequeña y hacen prorrateos de información porque es muy costoso ir a medir ese canal. Hay otros canales más específicos donde no todas las industrias participan, como el on-trade o los centros de consumo, bares y restaurantes. Entonces, solo unos cuantos proveedores de comida, la industria del alcohol y la industria del tabaco comercializan en ese canal. Por lo tanto, no hay las escalas que hay en el retail, donde básicamente todas las categorías conviven. Entonces, no hay una medición sistemática del canal centro de consumo. Es muy difícil. No hay compañías regionales que hagan esa medición. Incluso el negocio incipiente de e-commerce, porque realmente es incipiente. Las compañías que lo han desarrollado muy bien no llegan ni al 10, 15, 20% de las ventas en nuestra región, diferente de Europa o Estados Unidos. En nuestra región es incipiente, por más desarrollado que sea tu negocio. No tenemos todavía mecanismos eficientes para medir. Y por último, estos canales mayoristas o subdistribuidores tampoco se miden. Entonces, cuando tú empiezas a sumar, si tienes mucha información de una parte de tu negocio, que es el retail organizado, que normalmente no es más del 30, 40 o 50% de tu negocio, dependiendo del país en el que te encuentres. Entonces la carencia es grande todavía hoy día, el siglo XXI, en el año 2024, todavía estamos volando a ciegas en muchos canales. Entonces hay una serie de contradicciones enormes, ¿sí? Ahora me voy a permitir contarte otra parte de la historia, porque desde que salí de Diageo, del mundo corporativo, he estado involucrado en startups, en consultar empresas pequeñas y medianas, y la realidad es completamente diferente. El problema es que no hay recursos ni para comprar información, ni para tener un equipo de business intelligence, ni para invertir en tecnología. Entonces, otra vez, en pleno siglo XXI, todo este universo de pymes, de pequeñas y medianas,
industrias prácticamente vuelan sin información, operan sin información. Y no solo me refiero, Sebas, a la información comercial, a la información financiera, a la información contable. Es impresionante donde utilizan sistemas muy rudimentarios, si no es que Excel, para operar el negocio. Entonces es otro segmento de la industria que está completamente desatendido, subatendido. Entonces, ahora sí vuelvo a tu pregunta. Lo que yo entiendo a partir de mis estudios en MIT y el involucramiento que he tenido en los últimos meses es que la inteligencia artificial nos puede ayudar a democratizar la adquisición de la información, porque es un proceso que no requiere de mano de obra intensiva que esté midiendo en la calle. En algunos países es prácticamente imposible tener gente midiendo el trade por el costo de la mano de obra. En algunos otros países todavía es factible, todavía es costo eficiente. Bueno, más bien es bajo en costo, pero no es eficiente, porque tienes un ejército de gente midiendo cuando tú lo que quieres es tener gente vendiendo, ¿sí? Gente atendiendo a tus clientes. Entonces creo que la inteligencia artificial nos permite democratizar, nos permite eficientar, nos permite enfocar los recursos en tu core business, cualquiera que sea el de tu industria, el de tu empresa. Pero también es una solución para el procesamiento y el análisis de la data. Es una solución para el aprovechamiento de la estructura completa del negocio. Hoy día, como operamos, sí, tú puedes tener dashboards preciosos, pero honestamente para que tu vendedor aproveche toda esa información tiene que tener un cierto nivel de conocimiento de Excel, cuando menos, de herramientas tecnológicas, tener una computadora. Y no en todos los casos podemos aspirar que así sea. Entonces, Total. ¿cómo hacer para poner disponible la data para la toma de decisiones a gente que no tiene computador o que no tiene conocimiento de Excel? ¿Cómo democratizamos la información? Porque hoy solo unos cuantos gozan de la data, pero el que está allá afuera, el que atiende al cliente, el que le da la cara al consumidor, no necesariamente disfruta el poder de la información. Entonces creo que la inteligencia artificial, por medio de estos lenguajes autogenerados, nos permite un diálogo mucho más directo y mucho más abierto e intuitivo para que toda la fuerza de ventas pueda interactuar con la data que ellos están generando, que las múltiples fuentes de información que su compañía adquiere está generando todos los días, ¿no? Oye, Vic, Entonces, yo me voy a volver un poquito en las preguntas en lo que has dicho. Y es que hiciste una frase que me pareció una nota que cuando trabajabas en Arca, lo que dijiste fue que había una carencia de tecnología, pero no una carencia de data. Y me sí. parece una frase, una nota, porque muchas veces siempre, incluso hoy, que probablemente serán 20 o no sé cuántos años habrá pasado desde que estuviste allá, sigue siendo un mito. No, es que no puedo tener la tecnología porque no tengo la data. Pero nos diste un ejemplo perfecto que si bien es una compañía enorme, tú me corregirás, los márgenes de las embotelladoras no son los más altos del mundo para que puedan derrochar tampoco mucha plata. Uh-huh. ¿Qué crees que tenía en ese momento esa cultura, esa dirección de esa compañía, ni de quién era, para que tuviera ese pensamiento realmente de, puta, una compañía que se dedica a vender, entender, que es otra pregunta que ahorita te voy a amarrar, es entender que la data sí genera ventas y por eso enfocarse en, a pesar de que no estaba la tecnología, sí enfocarse en la data? ¿Cuál crees que era ese mindset? Bueno, esa es una pregunta muy buena, Carlos. Este embotellador que te cuento, en el que trabajé en Monterrey, yo soy de Monterrey, en México, históricamente siempre tuvo una participación de mercado enorme, arriba del 90%, toda la vida. Pero durante la época en que yo trabajé, que fueron como 6 años, hubo cuando menos 3 embotelladores diferentes, 3 compañías que tomaron la operación de embotellado del competidor, que en este caso era Pepsi. Y cada compañía nueva llegaba a intentarlo, invirtiendo una gran cantidad de recursos para tratar de recuperar participación de mercado, descuentos, promociones, neveras, etc. Y el tema es que si tú calculas cuánto vale un 1% de share, de market share, solo en la ciudad de Monterrey,
en la industria del refresco, estamos hablando, Charlie, de millones y millones de dólares. Un punto de share. Perder un punto de share significaba perder muchos millones de dólares en revenue. Entonces, toda la inversión que hacíamos en esta estructura para tener información se pagaba cuando tú lograbas entender en el momento en que empezabas a perder share para poder reaccionar. Porque ya que perdías un punto, ya estabas abajo millones de dólares. Entonces era reinvertir solo una pequeña fracción para proteger esa fortaleza en market share. Básicamente ese era el mindset, ¿sí? Y como el negocio de Coca-Cola, el 90% de las ventas en ese momento era el canal tradicional. De nada te servía tener la información de Nielsen en el retail organizado, porque era menos del 10% de tu negocio. Tú necesitabas entender qué estaba pasando en el tienda a tienda, en el canal tradicional, y por eso esta estructura de censo permanente, donde tratábamos de entender la dinámica comercial en el día a día. Pero tenía que ver con eso, con que cada punto de share valía millones y millones, y la compañía no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro a la competencia. La voy a amarrar con otra, ya lo de la palabra, Sebas, pero pues algo que lo que acabas de decir es que en algún momento también dijiste, lo que he aprendido ya en este momento en la vida es que hay muchas compañías que cuando están apretadas de plata solamente le invierten a lo que genera un ROI inmediato y dónde está la venta, pero lo que acabas de decir también es que en ese momento en Arca entendían que es que la data generaba venta. Pero yo estoy contigo, hay muchas compañías que todavía dicen, uy, inversión en datos gestionables es más un gasto que un costo, porque al final no veo tan fácil que esto me genere un ROI inmediato. ¿Cuál es tu posición ahí? Mira, no sé, yo me crié operando negocios en función a la información, ¿sí? Es muy difícil volar a ciegas y tratar de entender, por ejemplo, el tamaño del pastel, ¿sí? Cuando tú estás construyendo la estrategia de un negocio, de grande, pequeño, mediano, no importa, necesitas entender el tamaño del pastel, ¿sí? Para ver cuál es la oportunidad que hay afuera. Es difícil entender el tamaño del pastel sin información. Es difícil entender qué están haciendo los líderes si tú no sabes quiénes son los líderes. Entonces, sí, hay compañías que esa es su realidad, que tienen que operar y que tienen que mirarse al ombligo. Sí, básicamente hoy vendo 10, mañana vendo 12, pasado mañana 15. Eso es verse el ombligo. Y eso puede estar bien o mal, pero si el universo allá afuera es de millones y tú estás vendiendo 10, 12, 15, bueno, eso te da una idea de que quizá tu esfuerzo es un poco tímido, de que quizá la ganancia potencial es mucho mayor que esa, ¿sí? Entonces, una compañía para operar puede operar mirándose el ombligo, ¿sí? Pero la data lo que te habilita es entender el mar de posibilidades que hay afuera en vez de la pecera en la que tú estás nadando hoy día, ¿no? Ok. Decirle palabras a Sebas, que lo interrumpí y tenía como 50 preguntas. Tranquilo, Charlie, súper, claro que sí. Vic, bueno, nada, me han ido a una frase que mencionas, que es el hoy. O sea, la transformación digital es hoy el punto que realmente impacta a las compañías grandes, a las compañías de diferentes industrias. ¿Tú cómo crees que en Latinoamérica se ha abordado el tema? O sea, ¿tú crees que todavía hay una brecha de desconocimiento? ¿Crees que las decisiones son lentas? ¿Por qué? ¿Por qué razón a nivel digital dentro de ese mundo grande corporativo? Bueno, yo creo que las inercias son muy grandes, Sebas. Es muy difícil entender que tienes que hacer las cosas diferentes cuando tienes 20 años o 30 años haciéndolos de la misma manera. No es fácil. Requiere primero la visión y el compromiso del top management de las organizaciones, desde arriba. Por lo tanto, quizá las compañías de tecnología necesitan empezar a tocar esas puertas. Primero que nada, hay que hacerle entender a los líderes, a los capitanes de la industria, el potencial. ¿Sí? Es muy difícil que la transformación digital surja de las estructuras de tecnología de las compañías. Es muy difícil que sean capaces de influenciar hacia arriba y luego hacia abajo para la implementación, ¿sí? Lo que necesitamos es que los líderes entiendan y definan
sus estrategias de transformación hacia el futuro. Otra vez, que paso 1, si transformación digital no está escrito en algún lugar de tu estrategia, bueno, entonces ya te cuento que no hay manera, no hay posibilidad. Si transformación digital ya está escrito en algún lugar como habilitador de tu estrategia, el siguiente paso es cómo la pones en el centro de tu estrategia. Entonces hay niveles, ¿no? Primero, asegúrate que esté en algún lado, por ahí, para habilitar. Segundo, asegúrate que sea el centro de tu estrategia. Entre más tu negocio dependa de la data, de la oportunidad de tener información en tiempo real, de las dinámicas de consumidor, es más importante que transformación digital esté arriba o más arriba en tu estrategia, ¿sí? Pero yo creo que el gran problema es que hay un desconocimiento. No olvidemos que, bueno, ChatGPT tiene que año y medio, empezó en noviembre del 2022 y a partir de ahí vino una revolución de inteligencia artificial. Es que es muy incipiente, no podemos esperar que todo el mundo entienda, conozca y domine las cosas. Por ejemplo, la nube. Yo te confieso que en mi iPhone yo soy de los que tengo desconectado el acceso de mi información a la nube. Lo tenía desconectado, apagado, porque yo decía, es que si está en la nube, es muy fácil que se lo lleven. Es muy fácil que lo hackeen, que tengan acceso a mi información. Está más seguro en mi dispositivo o en mi computadora. Lo que aprendí es que si Amazon, si las grandes capitanes, si Google, si Microsoft no son capaces de resguardar tu información, o sea, olvídate que tu empresa va a ser capaz de defenderse de un ataque. Es decir, ellos están mucho mejor preparados que cualquier organización para garantizar la seguridad de tu información, ¿sí? Está más segura que en ningún lado porque ese es su core business. Ellos son los líderes en el desarrollo tecnológico. Entonces, si hay algún lugar donde tu información está a salvo, es en la nube, ¿sí? Es en una de estas compañías grandes y formales proveedores de la nube. Entonces, yo en mi vida he evolucionado y pues ahora yo sé que mi información está bien salvaguardada en la nube, ¿sí? Pero es este desconocimiento y ese soy yo hace un año versus un año después. Entonces, lo que hay que entender es que la situación está cambiando muy rápido y que los emprendimientos tecnológicos tenemos la labor de evangelizar, no solo de vender. Primero tenemos que contar la historia, tenemos que vender los beneficios, tenemos que evangelizar de arriba para abajo a las organizaciones para ser capaces de contribuir en su proceso de transformación. Total, oye, Vic, ¿tú crees que los grandes comandantes de estos barcos, como dices tú, todavía tienen miedo a la tecnología y a la inteligencia artificial? Mira, lo que pasa es que también hay hay muchas teorías y muchas hipótesis de dónde nos puede llevar esto, ¿no? Entonces, imagínate que uno de los debates en los grupos de debate que teníamos en MIT era ¿la inteligencia artificial será capaz de manejar la organización? ¿De manejar una organización? ¿De ser el CEO de una organización? De ese nivel son los debates, ¿no? Entonces empezamos a disectar un poco de cuál es la fortaleza de la inteligencia artificial y es lo que te puede proveer. Y por otro lado, cuál es la fortaleza de las personas y en qué somos irreemplazables. Cuando tú entiendes eso, entonces te enfocas a generar valor como líder de la organización en lo que ninguna computadora va a poder hacer, ¿sí? Pero es que hay que entender que tiene un límite, ¿sí? Y que no es que nos va a quitar los empleos a todos y que va a ser diferente. Va a ser diferente, claro. Por ejemplo, ¿cuánta gente se dedicaba a hacer videos promocionales? Y hoy es muy fácil hacerte un brief con ChatGPT y luego montar ese brief en otra aplicación de inteligencia artificial para generar un video y en 5 minutos puedes tener un video de una calidad increíble. Claro, pues si tú te dedicabas a producir el video va a ser difícil. Ahora lo que se va a necesitar son estos ingenieros de prompting, gente que le sepa preguntar a la inteligencia artificial para sacar el mejor provecho de las aplicaciones, porque el que ha experimentado con las herramientas se habrá dado cuenta que en gran parte de la calidad de la respuesta que obtienes es en el brief que le das a la inteligencia artificial. Hoy es un arte, pero se está convirtiendo muy rápido en una ciencia. Entonces, claro, si te dedicabas a hacer videos, pues mejor hoy especialízate en prompting
de la inteligencia artificial que te ayuda a hacer videos más ágiles y más rápidos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no me respondiste, Entonces, ¿crees que le tienen miedo o no? yo creo que más que, bueno, sí, hay precaución y desconocimiento, o precaución derivada del conocimiento, ¿sí? Por misconceptions que hay de la idea de la inteligencia artificial. Entonces la Le falta respuesta es sí, capacitarse y pero aprender. tiene que ver con el desconocimiento. Sí, total, o sea, ahorita llegaba, tuve la oportunidad de asistir al Google Next, llegué la semana pasada de este evento. Uh-huh. Es impresionante, mira lo que tú mencionas. Curiosamente acá tengo el librito de Prompting 101 y es principalmente lo que cuesta la evangelización. O sea, yo tuve la oportunidad de ir el año pasado, o sea, el comparativo del 23 al 24 es un cambio increíble. O sea, Uh-huh. mientras el 23 Gen AI era como el 20% y AI era como el 60% de la feria, esta feria ni siquiera tardó un año para poder hacer el siguiente evento, fueron como 7 meses, 8 meses, y el 95% era Gen AI. O sea, Uh-huh. todo el mundo es un tema de lo que están hablando, de lo que se viene. La gran noticia, sobre todo para países latinoamericanos, es que principalmente bajan con el desarrollo de chips, que ahora Google ya no depende de Nvidia, ya no depende de AMC, sino están desarrollando sus propios chips, baja el precio de tener, digamos, un prompt un prompt normalmente consume un token, era más o Uh-huh. menos como nació ChatGPT. Un Uh-huh. token es cuando yo le escribo algo al modelo indexado. Ya después un token se volvió 1000 prompts y empezaron, Uh-huh. digamos que a bajar esos escenarios. Google rompió y rompe mercado para este 24 haciendo 1 millón de tokens por prompt. Entonces se Uh-huh. empieza a volver mucho más barato y se empieza a volver mucho más asequible el sistema de Gen AI. El éxito principalmente, como lo dices, es que la evangelización cuesta y cuesta bastante. O sea, es una Uh-huh. curva que en los mismos Estados Unidos, y eso radica la siguiente pregunta que tengo, más o menos el avance o la diferenciación que puedo ver entre un mercado y otro, el latinoamericano, México, Brasil, que son los más avanzados, estamos como unos 7 años atrás, unos 5 a 7 años atrás en esa ejecución. Uh-huh. Hoy las corporaciones y el 60% de todas las conferencias, el Next es un mundo increíble donde hay más de 300 conferencias, 30.000 personas habíamos en ese lugar, hablaban de los M&As. Es impresionante cómo las corporaciones como Walmart, las corporaciones del tamaño de Coca-Cola, de PepsiCo, están empezando a comprar startups y compañías que le ayuden digamos que hacer un soft landing a eso tan difícil que es que alguien le hable a 10x por semana. Entonces, dentro de esos modelados, ¿tú cómo ves el mercado latinoamericano, Vic? O sea, ¿tú crees que nosotros vamos para allá? O sea, las compañías y las corporaciones, después de haber vivido todos esos años de cómo se toman las decisiones, ¿los M&As con startups son viables? Mira, yo creo que son muy viables, pero honestamente no es suficiente para cambiar la cultura organizacional. Porque es un tema que primero pasa por cultura organizacional. Tú necesitas convencerte que tienes un problema o que tienes una oportunidad, en su efecto, para ir detrás de ella. Cuando el 98% de tu organización no cree que tiene un problema o que tiene una oportunidad, va a ser muy difícil comprometerlos a todos. Entonces, comprar una startup no es suficiente para generar el cambio cultural, ¿sí? Es como estas compañías gigantes que de repente compran una marca más, ¿no? Y la verdad es que pues, la marquita va a vivir ahí, va a sobrevivir ahí, pero ni siquiera las compañías más grandes son capaces de darle foco a tantas cosas al mismo tiempo. Entonces, por más de que tú compres una parte nueva de tu portafolio, un servicio nuevo, una tecnología nueva, la adopción no es inmediata. Necesitas un esfuerzo de evolución de tu cultura organizacional que vaya a la par a tu programa de transformación digital. ¿Sí? Yo creo que tienes que hacer las dos cosas al tiempo, porque si no puedes avanzar lo que quieras, pero la adopción va a ser bien lenta. Y lo que sí es un hecho es que hay muchas realidades en este mundo, Sebas. Definitivamente el primer mundo, Europa, Estados Unidos, llevan la delantera en estos temas. En segundo nivel, en América Latina, tendrías a
Sí, México, Brasil y Colombia prácticamente, porque Colombia yo creo que no deja de ser un motor. Bueno, cuántos emprendimientos, cuántos unicornios han venido de Colombia. Creo que Colombia yo lo sumaría a esa ecuación. Y luego la dinámica del resto de la región, Sebas, es todavía más incipiente. O sea, yo que operé en Centroamérica y Caribe, yo te digo, es que ni las grandes compañías proveedoras de información operan en la mayoría de estos mercados. Hay mercados donde ni siquiera puedes comprar información de punto de venta porque no existe una agencia que te levante información de consumidor. Entonces, allá digamos que en temas de información seguimos en el siglo XX. Entonces, creo que todo esto es gradual. Eh, Creo que las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías son mucho más democráticas, mucho más costo eficientes, que van a permitir de alguna manera que los mercados pequeños y las compañías pequeñas se puedan poner al día si quieren. Ya no va a ser una barrera gigantesca de primero tienes que comprar información que es carísima, luego tienes que tener un equipo Claro. gigantesco de business intelligence, construir dashboards, etcétera. No, 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 hoy ya no necesitas todo eso. Ya puedes comprar lo que exactamente es como la nube, ¿no? Tú no, Así tú no es. tienes que ya tener servidores ni nada, tú puedes comprar el pedacito que necesitas de Hasta acuerdo por a tu hora. negocio. Esa es la nueva realidad, y yo creo que la nueva realidad va a ser un mundo donde la tecnología, el uso de la tecnología es mucho más democrático. Pero teniendo un atraso tan grande, entonces, ¿cómo hacer entender que hoy las herramientas están allá afuera y que ya se puede, cuando durante toda la vida había sido difícil el acceso, ¿no? Entonces, otra Vic, vez, ahora la te vamos a hacer una sí, pregunta para que nos apoyes desde la consultoría tuya. sí, Y es, hemos visto que al final del día afuera pagan mucho mejor los servicios de los que se pueden obtener de inteligencia artificial. ¿Tú dirás que una compañía como la nuestra debería seguir evangelizando y pedaleando aquí en Colombia, entendiendo todos los problemas que tú ya viste que existen aquí en Colombia con paradigmas, adopciones, temores, presupuestos y demás? ¿O uno debería decir, mire, chévere Colombia, somos colombianos, pero enfoquémonos como lo han hecho Rappi, como lo han hecho una cantidad de startups colombianas, más que en Colombia, enfóquese en México, que es un país mucho más natural para nosotros? Sin mucho contexto, así de estómago, ¿tú cuál crees que sería como la mejor movida? pues mira, yo te digo, o sea, ¿son una ONG o son una compañía cuya finalidad es generar valor entre los accionistas? Si la respuesta es la última, que son una organización enfocada en generar valor a sus accionistas, entonces tú tienes que voltear a donde esté la oportunidad. A donde esté la oportunidad hoy. Si hay un mercado que esté más preparado, que pague mejor, yo creo que inevitablemente como negocio tú tienes que enfocarte en eso. Eso no quita que tú sientas una responsabilidad en desarrollar la cultura de la inteligencia artificial en tu entorno o en tu país. Y no quita que le puedas dedicar una parte de tu tiempo a un programa de evangelización que eventualmente detone oportunidades comerciales para ti en Colombia. Pero tú sabes que tú tienes que perseguir el negocio donde sea que esté hoy día, porque esa es la razón de ser, generar valor. Entonces yo creo que es un equilibrio, no es una o la otra. Yo creo que se puede hacer de las dos un poco siempre que tengas muy claro la estrategia, de dónde va a venir tu revenue y dónde vas a enfocar dónde vas a poner las semillas para el negocio del futuro. Súper. Gracias. Ahora me dices cuánto te debemos de Eh, consultoría. Total, total, muy buena respuesta, total. Vic, no, mira, me hicieron una pregunta en este panel que estuve, que la verdad la pensé, o sea, Ujú. y te lo digo a ciencia cierta, después de estos 4 años en lucro, que me ha apasionado tanto todo lo que le he aprendido a Charlie, a Johannes, a todo este módulo de, digamos, de lo que es el consumo masivo. Pero en la ponencia o el punto que tuve la oportunidad de transmitir, mostraba cómo funciona el share of shelf y todo el escenario pues a nivel, digamos, de las fotos. Ujú. Cómo podía uno armar cuadrantes perfectos sabiendo si hay agotados o no, cómo podía cuadrar estas alertas. Y hubo un indio
porque a veces le dice uno hindú, pero no sabemos si es católico No, esa o es la cristiano. religión, no es la nacionalidad, tienes razón, es hindú. Y esta persona me hace una pregunta que me dice, bueno, si estamos hablando de data driven, o sea, que se toman decisiones a nivel de data, estamos hablando que tú puedes operar un mercado en Latinoamérica, específicamente Colombia, de tener toda la información de los 400.000 changarros o puntos de canal TDT que puedas tener. ¿Qué pasaría con esta información después de 4 años? Si ya lo convertiste en vectores, si ya lo entiendes perfecto, sabes a nivel de categoría lácteos, categoría bebidas, categoría snacks, lo tienes todo completo en un mundo de un cuadrante perfecto. Usted podría organizar un monopolio de generación de productos en base a color, en base a sabor, en base a módulos y temporalidad de ventas. La pregunta creo que me dejó un poco impactado, o sea, un poco frío, de decir, bueno, suena lógico, ¿cierto? Si yo tengo toda la data y tengo todos los factores que, digamos, ejecutan a través del tiempo, y creo que iría para los dos, tanto para Charlie como para ti, Vic, ¿qué respondería uno sobre los esquemas de los monopolios por medio de inteligencia artificial? O sea, ¿cómo lo ves tú después de esos 30 años en Diageo, ejemplo, en una bebida, de decir, pucha, yo ya sé por data que pasa esto, esto y esto? ¿Crees que en algún momento esa predicción pueda llegar a un 99.9%? Mira, yo creo que como todo, como toda herramienta, hay que utilizarla con responsabilidad. Eh, y espero que estar interpretando la respuesta correctamente. La Eso es lo pregunta, primero, yo no entendí la mitad de la pregunta, yo me hubiera quedado solamente una hora entendiendo la sí, sí. pregunta. Tú eventualmente puedes ejercer un monopolio a partir de tener tanta información del punto de venta. ¿Sí? Esa es la pregunta. Sí, claro, o sea, cuando me la aterrizaba en eso, tú tienes todos los datos en el modelo y tienes claramente qué pasa en los siguientes 5 o 10 años, qué pasa todos los eneros, qué pasa todos los diciembres, qué pasa del canal. Sí, Y la pregunta del monopolio, sobre todo en las ciudades, por el escenario de que si yo tengo la data, yo podría, digamos, que hacer sistemas o hipótesis o herramientas estratégicas que literalmente maten toda la competencia, porque tienes la data. claro, Sabes el claro. color, sabes el sabor, sabes el precio, sabes todo lo que necesita para que al final del día, con la data integrada a un modelo de inteligencia artificial, yo lo que te digo, yo la verdad en esa respuesta quedé plop, quedé como Claro. wow. O sea, tiene lógica matemática, porque para mí, obviamente, digamos, en mi base técnica, uno más uno, pues tiene que dar dos. Yo no veo la Claro, variable quizás de lluvia o de lo que sea que pueda pasar en el intermedio. Así llueva, pues tengo un margen que va a reducir al mínimo ese porcentaje de que algo sea diferente a los modelos que estamos construyendo hoy en día. Pero desde el mercadeo, desde el mercado como tal, o las compañías que ustedes han tenido la experiencia, pucha, o sea, yo tendría una varita mágica para poder decir, si saco al otro día el yogur con esas características, ese punto, voy a matar toda la competencia. entonces, es una gran provocación, Sebas. Gran provocación. Porque eh, creo que esta industria, aún creciente y aún en pañales, vamos a tener que aprender a autorregularnos muy pronto. ¿Sí? Ese es un tema legal. Existen legislaciones en muchos países relativos al monopolio o al antitrust, como se dice en inglés. Y definitivamente el tener tal cantidad de información te puede permitir a ti ejercer una dominancia más allá de la normal, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas que muy pronto vamos a tener que aprender, Sebas. Por ejemplo, si una marca, una compañía te contrata para entender su ejecución en el punto de venta y tú lo mides todo, tú sabes lo que está pasando con su competencia. Entonces, quizá una manera es no reportar marca por marca de la competencia, sino la competencia como un todo. ¿Sí? Entonces, este eres tú versus todo el universo de la competencia, no versus cada player en particular de la competencia. Esa puede ser una manera. Creo que falta todavía tiempo para llegar a eso, porque para poder decir que estás ejerciendo un monopolio, necesitas tener información en la gran mayoría del universo. Total. ¿Sí? Pero particularmente las compañías que ya son el líder de sus categorías, van a tener que tener mucho cuidado, van a tener que amarrar bien
con sus programas, con sus abogados, para entender hasta dónde pueden llegar y trabajar en conjunto de los proveedores como ustedes para estar seguros de que no están llegando más allá de lo que se puede llegar haciendo lo correcto. Creo que es válido entender cuál es tu situación del punto de venta con el afán de mejorar. Eso es perfectamente válido y va a haber que establecer mecanismos que no te permitan llegar más lejos que eso. No quería antes dejarnos Señores, ir sin el anuncio parroquial. Se aproxima nuestra temporada número 2. En esta nueva temporada, que van a ser de 10 capítulos, vamos a finalizar una muy buena con una entrevista a estos cracks de Johannes y Charlie, dándonos todo un escenario y todo un modelo de inteligencia artificial con esto que han vivido. Y la temporada número 2 llega un patrocinador muy importante, donde vamos a tener información mucho más profunda de todos los datos que hemos tocado acá. Y sin más preámbulo, de verdad vi que esto nos da 3 horas para hablar de todos estos temas. O sea, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Vic, muchas gracias. Sebas, con toda. Nos vemos. Un abrazo. Gracias. Chao. Esto fue Data Wizard.